Y aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Vamos a pensar hoy, vamos a hablar en torno al ¿y qué sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay muchos ¿y qué sí? Yo lo llamo la teología del ¿y qué sí? Aquí lo que hacemos siempre es realmente tratar de hacer ver al pecador que puede ser salvo si deposita su fe en Cristo, porque esto es lo que la Biblia dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nunca esto aparece quitado. Nunca encontrará usted un solo texto en la Biblia que diga que como aquel que pasó de muerte a vida y llegó a ser hijo de Dios, volvió a pasar de vida a muerte y dejó de ser hijo de Dios. No hay tal enseñanza. Pero los cristianos siempre preguntan porque es muy común que algunos pecados sean más, más pecados para muchos cristianos que otros, es decir, más graves. Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos en la iglesia, no era en donde estamos ahora, pero era en otro país, era otra situación, era mucho más pequeña, la congregación no era mucha, y teníamos los domingos por la noche ese tipo de preguntas y respuestas. Bueno, se animó un hermano y dice, y hermano, siempre eso es para ver si todavía uno va a insistir en que la salvación es segura y una vez salvo no puede dejar de serlo. Y dice, ¿y qué si? Ahí está el ¿y qué si? Si cuando el Señor venga, sorprenda a un cristiano en pleno adulterio, tal como ocurrió allá en el capítulo 8 de Juan, donde vinieron ellos y le dijeron a Jesús, esta mujer la hemos sorprendido en adulterio. Moisés dijo que a estos hay que apedrear. ¿Qué dices tú? ¿Y en qué terminó todo eso? Bueno, terminó con que Jesús les dijo, el que esté sin pecado sea el primero entre ustedes en tirar la piedra contra ella. Y como todos, acusados por su conciencia, por lo menos en este sentido eran conscientes de lo que estaban haciendo, se fueron, uno a uno, desde el mayor hasta el más pequeño. Salieron. Cuando ya nadie estuvo, Jesús le preguntó a ella, ¿nadie te condenó? Ella dijo, no, Señor, ni yo te condeno. Anda y no peques más. Pero, volviendo a la pregunta que me hicieron, yo le dije, esa es una pregunta hipotética. Una hipótesis es algo que uno se imagina que podría ocurrir, y que si ocurre tal cosa, y cosa por el estilo. Esa es hipótesis. No es algo que es común que ocurra, pero que podría. Yo le dije, bueno, yo le voy a contestar usando el mismo material que usted usó para formular la pregunta. Yo voy a usar la misma herramienta, por decirlo así, para responderla. ¿Y qué si? Le dije. Para momentos antes, minutos u horas antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios ponga tal sentimiento del deseo de no pecar en cada uno de los creyentes en todas partes, que ni se le ocurra a nadie meterse en un pecado, en este caso de adulterio. Esto aplicando el mismo método que aplicó el hermano que me hizo la pregunta. Porque así como él puede tener o no tener razón, porque es hipotética la interrogante, así mi respuesta puede ser o no correcta, pues no tiene importancia si eso no es, porque es solamente una hipótesis. Pero está la posibilidad que a nadie se le ocurra siquiera
tan profundo podría ser el sentimiento de que el Señor está en cualquier momento y la persona de ninguna manera tenga tal deseo siquiera. Y que sí, ahí está. Bueno, y hay muchos otros y que sí. Personas que dicen, bueno, y que si una persona, y cuando el Señor venga, bueno, se haya emborrachado y esté borracha, ¿borracho lo va a llevar? ¿No dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Y ahí va. Entonces, al interpretar así la Biblia, siempre saltando de un texto a otro sin su contexto, porque no es posible analizar bajo la lupa, por decirlo así, del contexto, y claro que uno hace tantos enredos que para una persona que no entiende lo que es la salvación, dirá, bueno, por supuesto, ¿cómo va a llevar a un borracho al cielo? Y así que la misma respuesta hipotética puede servir a también. Supóngase que una persona que sí, que tomaba de cuando en cuando y hasta se emborrachaba y había recibido a Cristo por Salvador. Pero poco a poco iba dejando y el día justamente que Él vendría, la persona se iba a la cantina y casi llegaba y casi entraba, pero regresó. Y si fue, bueno, compró una guaraná o algún otro, alguna otra bebida sin alcohol o algo por el estilo. Porque aquí le sirve el ikesi perfectamente bien. No se debe vivir así la vida cristiana. Lo ideal es no pecar del todo. Pero maravilla de maravillas, el Señor nos ofreció, en primer lugar, la Biblia no nos dice en ningún lugar que el cristiano ya no peca más. Sí, si uno lee un versículo sin su contexto, entonces va a decirle, aquí dice que el que es hijo de Dios no peca. Bueno, pero si usted lee un poco más adelante y desde un poco antes, se encontrará que esa expresión no necesariamente significa que no peca. Si fuera así, entonces, y eso está, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, si fuera así, entonces no tendríamos el capítulo 1 de Juan donde dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, ya está en el capítulo 2. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, pero antes de eso, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, porque a Él solamente hay que confesar los pecados, no a un hombre, y no importa que use sotana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, si la posibilidad es nula que el cristiano peque, ¿para qué el Espíritu Santo inspiró a que Juan escribiera y se incluyera? Si pecamos, si confesamos, él también, Juan, allá en Patmos, cuando tuvo la visión del Apocalipsis, sin duda alguna, pedía perdón a Dios por cualquier pecado que haya cometido. Hay que tener mucho cuidado y evitar por todos los medios a esos cristianos que dicen que ya no pecan más. Pues usted nunca sabrá, usted puede saber que mienten, eso sí, porque la Biblia dice que sí, que no hay hombre que no peque. Todo el mundo, mientras está en el cuerpo, es pecador. Así que todo depende a veces de qué es pecado para nosotros y qué es pecado para el Señor. Tomemos el caso del adulterio. Lo que nosotros interpretamos como adulterio no es lo mismo que el Señor interpreta. Él dice allá en el Sermón del Monte que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, usted puede ver en una revista, puede ver en una película o puede ver físicamente a la persona. Y el hecho de que se le cruce por la mente solamente el codiciarla, ya es pecado. Por ejemplo, él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, esto está en los versículos 27 y 28 de Mateo capítulo 5. Entonces, ¿dónde están los que no adulteran más? En el cementerio están los cuerpos. Y ellos están o en el cielo o en el infierno, depende. Si recibieron por la fe a Jesucristo como Salvador personal, por supuesto que están en el cielo. Pero si no le recibieron por Salvador personal, entonces están en el infierno. ¿Y siguen adulterando? No, ahora ya no tienen más tal deseo. No tienen ese problema. Por lo menos eso es lo que nos hace ver la Biblia. Es aquí el problema. Por eso tenga usted mucho cuidado con esos que hasta huelen a incienso. Parecen tan santos y andan así palma con la mano, palma con palma en las manos y como en posición de que oran mucho y que ellos pueden estar luchando y está muy bien eso, todo lo demás, todo lo que se quiera, y hay que evitar por todos los medios el pecado, tanto este como cualquier otro pecado, malos pensamientos, rencor y materialismo y idolatría, en la forma que fuera, todo hay que evitarlo por todos los medios. Pero en una u otra forma, en algún momento, pasando los días y los años, etcétera, nosotros los cristianos tenemos que lidiar con el pecado. Por eso, allá que yo mencioné hoy en 1 Juan, es bueno que se lo lea, porque yo doy por sentado casi siempre que todo el mundo conoce la Biblia y sabe lo que dice, pero después me doy cuenta que ni todo el mundo ni saben lo que dice en tal o cual parte de la Biblia. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, eso es cuando uno peca, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La comunión unos con otros es la comunión del cristiano con el Señor. No es la comunión entre nosotros, sino con Él. Pero ¿qué ocurre con la comunión con Él cuando hay pecado? Bueno, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué es lo que perdemos cuando pecamos? La comunión con Él. Eso es muy triste, porque al perder el cristiano su comunión con Él, hasta luego o hasta nunca a veces, el gozo del cristiano. El cristiano gozoso es aquel que constantemente está atento a lo que puede ocurrir en su vida, y aun si no recuerda haber cometido algún pecado, le dice: Señor, perdóname, porque yo tal vez te ofendí en algo y no me doy cuenta, ni cuenta me di, no recuerdo haber hecho algo malo, o haber dicho algo malo, o haber pensado algo malo. Bueno, usted no recuerda, pero el Señor sí, lo sabe, y Él quiere que usted le pida perdón. ¿Qué se necesita para pecar? Tinieblas. Hay muchos hombres y mujeres que esperan la noche para pecar. Y no importa si es robar, si es estafar, si es el pecado que fuera. Y bueno, andamos fuera de la luz cuando rompemos la comunión con Él. Un solo pecado hace que andemos en tinieblas. El salmista en el Salmo 51, David, tenía experiencia en este campo. Él pecó gravemente y él pidió perdón, pero fíjese, escuche bien: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David era un joven muy feliz cuando muchacho, y gran parte de su vida fue así, pero cuando pecaba sentía que el gozo se le había ido. ¿Y qué le pedía? No dice: vuélveme la salvación que la perdí, sino vuélveme el gozo. Sí, dice
vuélveme el gozo de tu salvación. Hay muchos cristianos salvos, pero no gozan de la vida. ¿Por qué? Se interpuso algún pecado y no pueden creer que Dios les va a perdonar. Y hasta aquí por hoy, esto es Recibir a Cristo.